Quickma nos promete gama alta por 99 euros. Creo que todos los que estáis mirando este vídeo tenéis la curiosidad, o al menos estáis deseando saber cómo funcionan estas palas. Quedaros hasta el final porque las vamos a analizar en profundidad. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más al área de reviews. Estamos analizando la gama Quickma en este caso y la verdad es una gama, en este caso me he quedado con las superventas, ¿no? Un poco las más demandadas por vosotros. Llevo 2 semanas utilizándolas cada día y así que las he probado a fondo. Os puedo hablar de ellas largo y tendido, las he probado, he jugado con ellas, he estado entrenando a los chicos. Así que bueno, después de todo este tiempo probando, leyendo sobre ellas, hablando también con la marca, lo primero que hago, si es posible, como fue en este caso, es acercarme a las oficinas de Quickma. Para los que visteis el anterior vlog, bueno, pues me fui para allá, estuve hablando pues, con el equipo que está detrás del diseño del producto. Lo primero, gracias para todo el personal de Quickma, fue hiper amable, me lo puso hiper fácil, así que bueno, un placer, rapidísimo. Me vuelcan la información y esa es la primera parte que me gusta ver de una marca, cómo desarrollan su producto. En este caso, lo que hace Quickma es segmentar qué tipo de perfil tienes, ¿no? Qué tipo de perfil de jugador, y en función del perfil de jugador se le diseña un producto. Cuentan con la ayuda de Álvarez Clementi, de Horacio, o sea que, bueno, tienen buen backup detrás. Pero bueno, en definitiva, y es algo que siempre os digo, no hay una pala buena o mala a día de hoy, porque hay bastante desarrollo tecnológico detrás de todos los productos. Lo que hay que hacer es acertar, para vosotros que elegís las palas, acertar con la pala que se adapta a ti. Claro, si eliges una pala que no está pensada para tu perfil, no te va a gustar, ¿vale? Entonces tenéis que tener muy claro, hoy con la gama Quickma y mañana con la gama de la pala de la marca que sea. Tienes que saber qué tipo de jugador eres, tienes que saber qué gustos tienes y a partir de ahí, y para eso también mis reviews, tú seleccionas cuál es el material que se puede adaptar a ti, pero una pala que se adapte a tus necesidades quizá no le va a gustar a tu compañero si está buscando otras cosas. Así que puntualizado esto y una vez que ya de alguna manera quería explicaros de qué manera Quickma desarrolla sus productos, lógicamente Decathlon, ahora ya no Quickma, Decathlon es un monstruo, tiene una potencia brutal y bueno, pues se crean sinergias dentro de Decathlon y de Quickma. Claro, lógicamente tienen a su alcance pues la capacidad de hacer bueno, una barbaridad de materiales, así que en ese sentido me sorprendió la capacidad el monstruo que es Decathlon y lo que pueden hacer. Así que sin más, vamos a analizar pala por pala, ¿vale? Estas 3 modelos, en realidad son 2 modelos, pero bueno, estos 3 diferentes y bueno, yo os cuento qué tal funciona. Voy a empezar por la parte soft de la marca, ¿vale? Es decir, por las Hybrid Soft, que veréis que, bueno, una es rosa, la otra azul y naranja, y yo lo primero pregunté, ¿esta es de chica? Perdonadme, pero al ver la rosa yo, la primera pregunta, ¿esta es la versión Woman? No, simplemente es un cambio de color. Así que, bueno, es la misma pala, vestida de diferente manera, con distinta cosmética, pero no os llevéis a engaño, no es que sea la versión Woman, aunque sí que es cierto que dentro de la gama Hybrid, esta es, digamos, la goma pues más blanda, ¿no? Dentro de las características de Quickma. Quiero puntualizaros para todos aquellos que intentáis haceros una idea de cómo funciona una pala. Lo primero, Decathlon te deja la pala, si os acercáis a un centro, os la deja 3 días para probar, ¿vale? O al menos eso es lo que he leído. Así que bueno, en cualquiera de los casos las podéis probar, ¿sí? Así que esa es la primera nota que os dejo. Segundo, las palas Quickma de lo que, en este caso, si es una dureza soft, como es el caso, lógicamente esta es la goma más blanda que vais a encontrar dentro de la Hybrid, es cierto que es un punto más de lo que yo esperaba, es decir, que dentro de que es soft más 1, ¿vale? Esto es como el punto de la carne al punto más, pues esto es soft un punto más, para que os podáis hacer una idea. Lógicamente no es una pala dura, ¿vale? Pero sí que llama la atención que es una gama que diríamos que para mí es una dureza tirando a media.
Y ahora sí, vamos con los componentes. Tenemos una forma híbrida. ¿Qué nos aporta la forma híbrida? Bueno, pues hace que el balance esté ligeramente más elevado. En este caso, la marca me lo marca en 265 milímetros y esto es algo que yo siempre corroboro. Dejadme aquí debajo en los comentarios para todos los que queráis. Si queréis que os haga un tutorial de cómo medir el balance o el punto de equilibrio de la pala, dejadlo abajo en los comentarios y si veo que a muchos os interesa, os hago un tutorial para que midáis vuestra pala. Lógicamente, no todas las unidades, que las tengo por aquí, no todas son exactas, siempre hay unas tolerancias, pero en líneas generales aciertan bastante. Lógicamente, sin hablar de cambiar el grip. Como os decía, una forma híbrida, con un bastante oversize, o sea, se ve que la cara de la pala es bastante amplia y tiene una capa externa de carbono 12K. Un carbono medio con 3 capas de fibra de vidrio, pero bueno, lo que es la cara vista y que contacta la pelota es ese carbono 12K. Y dentro tenemos la goma Soft EVA, que como te decía al inicio, es una goma de carácter medio un poquito más. ¿Qué ventajas nos da de alguna manera este equilibrio de este conjunto? Pues en mi opinión, el punto dulce es bastante agradable, bien, la pelota sale bastante rápida, es decir, vais a notar que, bueno, retiene un poco más que la versión hard, es decir, la pelota queda un poquito más tiempo pegada, pero bueno, eso a baja velocidad hace que tengas un poquito más de control y lógicamente pues te va a penalizar cuando juegas a una alta velocidad. Pero bueno, unas sensaciones muy agradables en ese sentido y bueno, dignas de que las probéis y vosotros podáis decidir si estáis más para la versión hard o para la versión soft. Es una goma que al final retiene un poquito lo que es la bola y eso me hace que controle mucho más en defensa y en coger efecto lo coge muy bien, o sea, cuando le vamos a pegar por 3 y demás sí responde muy bien, pero a esa bola que quiero que sea muy rápida le falta quizás un poquito. Vamos bajando, sabéis que suelo ir desde la cara de la pala hacia abajo, encontramos un puente de doble brazo, bueno, más o menos tradicional, ligeramente ancho para aquellos que os gusta o que tenéis problemas a la hora de colocar bueno, la mano no dominante en el corazón, es más bien tirando ancho, en ningún caso es molesto, pero tirando ancho, un grip generoso, tradicional, de toda la vida, y una cuerda corredera, muy bien, para mí, que ya vengo acostumbrado a las Bull Paddle de los últimos años, desde que adaptaron, pues yo la verdad que no sé ni desde cuándo, ¿no? Pero ya adaptado a este tipo de soga corredera, pues cumple perfecta, se adapta perfectamente, el largo es el adecuado, así que, como suelo decir, la cuerda sin más, pero cumple perfectamente porque ni te das cuenta. Vamos ya a la capa estética, a la capa un poco final. Encontramos acabado mate que está en conjunto con un acabado brillo, con este lacado en el que podéis ver pues, que tienen bueno, pues este rugoso sobre esta última capa de lacado, que bueno, pues en forma hexagonal y bueno, pues que ayuda a que le deis efecto a la pelota. Está bastante de moda estas mezclas entre pues, lo que es el brillante con el acabado mate. Eso ya va en gustos, como digo. Y por último, en la parte superior encontramos bueno, pues un protector aquí en la cabeza. En este caso pues es adhesivo, se podría quitar. Yo no se lo he quitado, la verdad que no me desagrada para nada. Lo que hace es proteger frente a rozaduras y golpes la cabeza de la pala. Y bueno, como podéis ver, la forma también tiene pues una forma que de alguna manera parece que va un protector por lo que es el marco, ¿no? Es por dentro, lo que es dentro de la pala. Para todos aquellos que estáis buscando una pala de mayores prestaciones, es decir, para aquellos que tenéis más nivel y que estáis buscando que la pala responda a altas velocidades, vamos con la gama Hard. Tenemos el mismo carbono 12K, en ese sentido nos encontramos con las mismas características. Tenemos las 3 capas de fibra de vidrio y una extra exterior de 12K. ¿Pero cuál es la diferencia? El núcleo. El núcleo está compuesto por goma Black EVA, que tiene una dureza mayor, así que por lo tanto pues vais a encontrar, bueno, pues que a la hora de golpear a la pelota a baja velocidad sale menos, a alta velocidad sí que vais a encontrar que la pelota sale más. Yo siempre tengo que dar un punto personal, lo siento, son mis reviews. Yo me he encontrado muy a gusto con esta. Esta es de todas las que he probado, la que más me ha gustado. Es verdad que contrasta con Iván García. Bueno, pues Iván ha elegido o la que tiene forma redonda porque para él pues es más manejable. Yo estoy muy contento con esta, ha sido mi preferida. He de decir que a mí me gusta que la pala sea bastante rígida y me gusta que tenga cierto
pesito en la punta, ¿vale? Así que ya os digo, es manejable, pero bueno, esta es mi elección personal. Exactamente es la misma base, así que hablamos lo mismo, de una forma híbrida, mantiene en el punto de equilibrio, en ese balance, un balance medio, 265 milímetros corroborados, ¿vale? Físicamente, o sea que en ese sentido aciertan unas tolerancias que se ajustan bastante bien, hay poca variación en cuanto a pesos y reparto de masas. Y bueno, el resto de elementos que son exactamente los mismos, solamente que nos cambia pues la goma. Principalmente es la goma, lógicamente los colores, la cosmética, y nos encontramos mismo protector adhesivo, misma configuración en mate, brillo y con esa rugosidad en el lacado. Es una pala que es muy completa, posiblemente es la más dura que hay respecto a lo que es la marca. Una pala muy manejable, una pala que es muy ágil también en defensa, y basándonos ahora un poquito más en el ataque, prácticamente lo mismo, es decir, cuando tiene que bloquear una bola que viene muy rápida del rival, lo hace muy bien, y cuando necesitas que la pala responda cuando quieres meterle esa presión al rival, también lo hace. Nos vamos ahora ya a otra gama. Esta, como os decía, es la gama que es la pala que ha elegido Iván. Y bueno, pues esta es la Precision Soft. Es decir, bueno, pues dentro de la gama Precision, que está buscando precisamente eso, ¿no? El tener mayor manejabilidad y mejor punto dulce o mejor toque de pelota. Principalmente es porque el punto dulce está ligeramente más centrado, ¿vale? Más cerca de la mano, y bueno, es más manejable pues, por el hecho de la forma. En este caso, además, cabe añadir que fijaos que el patrón de agujeros tiene agujeros de diferentes tamaños, algo que también pasaba en la gama Hybrid, pero que es digno de mención. Fijaos que el punto dulce no tiene agujero y que se utilizan diferentes tamaños y posiciones tratando de mejorar la experiencia a la hora de golpear. Os decía que, bueno, cada vez más las marcas intentan apurar y afinar bueno, pues todos estos pequeños detalles que marcan realmente la diferencia. Principales diferencias, lo dicho, peso. La marca señala que están entre 367 y 377 gramos. Bueno, ya sabéis, como es material inyectado, no todos los pesos son exactamente iguales, pero bueno, van a estar aproximadamente en esos números. Forma redonda, punto de equilibrio o balance 260 milímetros, es ligeramente más bajo, es decir que vamos a poder mover la cabeza de la pala con mayor velocidad, va a ser una pala más ágil. Y en este caso, pues de la misma manera que en sus hermanas, nos encontramos la misma configuración carbono 12K en toda la gama carbono 12K, y por debajo 3 láminas de fibra de vidrio, ¿de acuerdo? Así que lo que es el contacto con la pelota lo vamos a hacer con ese carbono 12K. La goma es la goma Soft EVA, es la misma que teníamos en la Soft de la Hybrid, y bueno, seguimos teniendo ese tacto, como os decía, medio plus, ¿vale? Para que todos tengáis una sensación, pero es verdad que la sensación es más manejable. Perdemos algo de inercia, eso ya el que quiera le puede incluso poner un poquito de peso aquí arriba donde tiene el protector, pero bueno, como te decía, una sensación bastante agradable. Algo que me ha llamado la atención, que no sé si es así o han sido en mis unidades, es que los tapones de las palas son diferentes. En el caso de la Hybrid tiene un tapón que acaba, bueno, pues como si fuera un poco cónico, un ensanche aquí abajo. Bueno, sabéis que muchos de los jugadores profesionales en algún momento nos suele gustar darle un poco más de vueltas ahí, porque cuando golpeamos soltamos la pala, así que son distintos, ¿vale? Y a mí me gusta más este tipo de tapón. De hecho, soy de los que engrosan el final del mango para soltar un poco la pala en el remate, no así en el modelo Precision. Así que bueno, simplemente que lo sepáis, este baja más recto y yo soy un friki y me fijo en estos detalles. De la misma manera, acabado cosmético es un mix entre mate y brillo con una rugosidad en el lacado. Cambia en este caso el patrón del dibujo, es ligeramente distinto. Yo no he notado ninguna diferencia, pero bueno, se nota que el patrón es ligeramente diferente. Y bueno, terminamos con ese protector adhesivo en lo que es en el borde de la pala, pues para evitar en todos esos roces que lamentablemente damos contra el cristal, pues que la pala acabe dañada. La sensación que tienes cuando golpeas con ella es un tacto un poquito más agradable bajo mi punto de vista, no es tan duro. Te ayuda cuando la bola viene difícil del rival, y cuando tú necesitas bajar esos ritmos, cuando necesitas controlar que pase cerquita de la red y demás, esta pala es increíble. Cuando la bola nos viene muy rápida es capaz de bloquear muy bien, y cuando yo necesito incrementar un poquito más esa velocidad de bola con la volea, la bola responde de los y responde muy bien tanto en el por 3
como en la salida de bola de traerme la bola. Y en resumen, en líneas generales, encontramos 3 palas diferentes que se adaptan a 3 tipos distintos de jugador. Seguro que estáis pensando, vale, pero ¿merecen la pena o no merecen la pena? Pues la respuesta es sí, merece la pena. También merece la pena que os acerquéis a probarlas porque lógicamente esto va mucho por sensaciones, pero ya más o menos podéis tener una idea aproximada en función al tipo de jugador que eres, un jugador que lo que está buscando es mayor manejabilidad, bueno, un buen punto de control de la pelota, tanto en ataque como en defensa, pues en ese caso nos vamos a las Precision. Si estás buscando que te ayude un poquito más con el juego aéreo o un poquito más de picante, te puedes ir en ese caso a la Hybrid Soft, y si lo que estás buscando es pues realmente mayor picante en el juego aéreo, mayor potencia, un tacto más duro, en ese caso te vas a ir a la Hybrid Hard, pero como os decía, bueno, si bien os he señalado cuáles son las diferencias entre estos 3 modelos, lo suyo es que vayas, las pruebes, si quieres a tiro hecho, o a lo mejor una y otra, no más de 2, porque si no te vas a volver loco. Yo creo que con eso te va a servir. Me interesa mucho que me dejéis abajo en los comentarios, bueno, lo primero, ¿qué opináis? Si las habéis probado, cuál de estas es vuestra favorita. Me interesa mucho que dentro de la gama Quickma me dejéis abajo cuál queréis que sea la siguiente o las siguientes a las que les dediquemos un espacio para analizar y aportaros mis impresiones, y nos veremos la próxima semana en un nuevo vídeo. Chao, chao.